Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 25. Y vamos a terminar en esta mañana el capítulo 25, que ya, bueno, algunos estaban contentos, pero han tenido un recreo de varias semanas, algunas semanas de este libro, pero ya terminamos con lo que es los eventos futuros que el Señor está hablando aquí en Mateo 25. Y realmente termina con una cosa importante que nosotros hemos estado mirando, que el Señor va a regresar y cuando Él regresa va a juzgar a las naciones. Y eso es el tema principal que vamos a ver hoy y que Él va a hablar, pero es el juicio a las naciones. Ahora, antes de empezar, quería decirles, porque va muy bien, el Señor siempre sabe, pero hace 2 semanas tuvieron un predicador que habló sobre estar cerca de Dios y cómo te afecta el estar cerca de Dios. Y cuanto más lo conoces, va a afectarte y va a haber un resultado en tu vida. Y él habló de la importancia de conocer a Cristo como tu Salvador. Él animó varias veces a que si no conoces a Cristo como tu Salvador, poner tu confianza en Él. Y creo que es la verdad, eso es lo que dice la Biblia. Y aparte es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Y muy importante especialmente para lo que vamos a ver hoy. Después, la semana pasada, con el mismo énfasis ya en una persona que conoce a Cristo, era de llevar el Evangelio a otros. Y debemos tener una participación en llevar el Evangelio. Nosotros aquí desde nuestra iglesia, desde el púlpito, en el internet, en todos lados que podemos, predicamos el Evangelio. Pero no depende solamente del pastor, sino que cada uno de nosotros, Dios nos pone como sal y luz en las zonas donde, o con las personas o las zonas que quizás yo no puedo alcanzar, pero vos sí. Y el énfasis que nos ha dado es de llevar el Evangelio a otros, para que otros escuchen el Evangelio. Hoy estamos al final de eso realmente, porque ahora el Señor regresa y una cosa que hemos estado aprendiendo es que cuando Él viene, su segunda venida, ya no hay una chance de creer. Se terminaron las oportunidades. El Señor, nos dice la palabra de Dios, es un Dios misericordioso, es un Dios lleno de gracia. Y Él constantemente da oportunidades de misericordia y de gracia y para que las personas puedan escuchar el Evangelio y que algún día puedan arrepentirse y creer. Y da oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, pero un día esas oportunidades se terminan. Y el Señor en su palabra, y hemos mirado esto, es muy claro que cuando Él regresa ya no habrá oportunidad de creer. Entonces Él advierte y dice, cree hoy es el día para poner tu confianza en Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que la Biblia nos dice que estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Nacimos en pecado, somos pecadores y nuestro pecado nos separa de Dios y nos lleva, realmente estamos en camino al infierno. Sin embargo, Cristo en su amor y su misericordia entregó su vida, cargó mi maldad, tu pecado, mi pecado sobre Él y pagó por el pecado. Dio su vida y su sangre y murió y fue sepultado. La idea de sepultado es que murió verdaderamente, no era un engaño, sino que lo sepultaron pensando que estaba muerto porque estaba muerto. Pero al tercer día, porque Él es Dios, resucitó en victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado. Y la Biblia nos dice que si crees eso, crees que Él tomó tu lugar, que Él cargó tu pecado sobre Él, que serás salvo. Y eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de confiar en Él. El Señor nos habla acá y Él menciona el reino que va a venir cuando Él vuelve. Ese reino, para entrar a ese reino necesitas conocer a Cristo como tu Salvador, necesitas haber creído en Él, darte cuenta que Él pagó todo y vos crees que Él tomó tu lugar y que lo hizo por vos y debes arrepentirte de tus pecados y creer. Entonces es muy importante eso. ¿Por qué es importante? Es importante porque te salva la vida y te perdona los pecados y vas a pasar una eternidad con el Señor. Pero hay algunos que piensan que pueden esperar hasta el último momento de su vida. Y el Señor está advirtiendo vez tras vez, tras vez, tras vez, diciendo, no esperes, toma esa decisión hoy. Pero sabemos que, como ya mencioné, un día va a volver el Señor y esas oportunidades se van a terminar. Él nos dice eso en su palabra. Quiero que abran a Mateo capítulo 25 y vamos a mirar del versículo 31 hasta el final del capítulo. Y titulé este mensaje El juicio a las naciones, o de las naciones, perdón.
Dice así en Mateo 25, versículo 31, dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Cuando el Señor regrese, Él viene a establecer su reino. En ese reino van a entrar las personas que son salvas, que vamos a ver en un momento, las personas que han creído en Cristo como su Salvador. Pero antes de que eso suceda, Él va a hacer un gran juicio. Él va a juzgar a las naciones, pero va a venir a hacer el juicio final. Ahora, esto no es una película, ¿no? Escuchamos mucho sobre las películas y hay el juicio final y va a haber esto y va a haber lo otro y diferentes cosas que suceden. Esto va a ser un juicio por el pecado del hombre. El Señor va a sentarse en su trono. El Señor va a venir con los ángeles, que son, no podemos ni contar los ángeles que van a venir con Él, pero millares de ángeles. Él va a venir, va a sentarse sobre su trono y va a reunir a todas las personas que están vivas en ese momento y va a juzgarlos. ¿Qué es lo que va a juzgar? Él va a juzgar el pecado. Tenemos varios versículos, pero Romanos 1, 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. La impiedad ahí y la injusticia está hablando del hombre pecador. Y Dios, sin embargo, sí, aunque ama al pecador, porque entregó a su Hijo para morir en la cruz por esa persona, odia el pecado. Y entonces no puedes separar a alguien y decir: ah, bueno, vos te amo, entonces no voy a mirar tu pecado. No, el Señor nos mira a nosotros y dice: sos pecador, y porque sos pecador, la ira de Dios viene sobre esa persona. Y Él va a juzgar. Y eso es lo que Él va a juzgar al final de las naciones. En Romanos capítulo 2, versículo 9, dice: habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Ahí no está hablando de, bueno, hoy me porté bien, hoy hice algunas cosas bien o algunas cosas mal. Está hablando de la persona que es pecadora. Y como resultado de ser pecador, sus obras son malas. Y dice: habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace pecado. Y es interesante acá, y es muy importante esto, al judío primeramente y también al griego. Lo que nos está diciendo es que el juicio es para todos. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, los judíos pensaban, nosotros, si vos naciste judío, pensabas: yo ya estoy en el cielo, yo voy a estar en el reino de los cielos.
Estoy esperando que el Señor venga. Yo no solamente voy a estar en una posición privilegiada. Y ya hemos visto esto en el libro de Mateo, pero Jesús le dice, no, solamente vas a estar si el Señor cambia tu corazón. ¿Y cómo hace eso? Por creer en Cristo como tu Salvador y limpiarte de tus pecados. Entonces los judíos pensaban, yo ya voy a ir al cielo. Y el Señor acá está diciendo, no, va a haber juicio por las obras malas del hombre, y voy a empezar por los judíos. Que los judíos, eso es algo que no podían comprender que Jesús les dijera, porque Él no iba con lo que ellos pensaban que iban a tener un lugar privilegiado. Y también para el griego, que somos el resto, ¿no? Es la idea de esa frase. El judío va a ser juzgado por su pecado, y el resto de los hombres que no son judíos también van a ser juzgados por su pecado. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando el Señor regrese. Nos dice en Hebreos que el hombre muere una vez y después viene el juicio. Hay algunas personas, y he compartido esto, tengo amigos que les he testificado, les he compartido el Evangelio, que me dijeron, bueno, antes de morir voy a creer. Y esperan que ese momento, que tengan esos minutos o segundos para poder creer. Y esperan. Y el Señor está diciendo, no esperes. Viene el juicio. Y el juicio va a ser por el pecado del hombre. Cada uno de nosotros está hablando acá otra vez, el contexto es, después de la tribulación, las personas que han sobrevivido a la tribulación van a venir delante del Señor, y Él va a juzgar a las naciones. Los ángeles van a reunirlos y Él los va a juzgar. Y va a haber dos lugares a donde los va a enviar. Uno es el cielo, que acá lo llama el reino de los cielos, y el otro es el infierno. Hay algunos hoy que les gusta decir que el infierno no existe, que el infierno es algo que inventamos para que la gente se porte bien, es algo que se dice. Y creo que mencioné esto antes, pero ¿saben quién habla más del infierno que cualquier otra persona en toda la palabra de Dios? Es Jesús. Jesús habla del infierno. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios, como castigo eterno para ellos. Y sin embargo, el hombre en su pecado también está en camino hacia el infierno. Entonces el Señor va a juzgar, va a haber un juicio final, y en ese juicio va a decidir quiénes van a pasar al reino de los cielos y quiénes van a ir al infierno por toda la eternidad con Satanás y sus demonios. Nos dice así en el versículo 32, serán reunidas delante de Él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Acá la palabra de Dios nos habla de ovejas y cabritos. No hay nada en sí especial de cada uno de los animales, solamente que un pastor separaba a las ovejas de los cabritos, y Él nos está dando esa ilustración, y las ovejas van a ver que son las de su mano derecha. Nos dice eso en el versículo 33, dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces no hay nada, no es que a un animal era mejor que otro, sino que los separaba así. Habían ovejas y cabritos, las ovejas del lado derecho y los cabritos del lado izquierdo. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Él va a empezar aquí con los de su derecha. Ahora es interesante acá, las ovejas, ya dije esto, pero las ovejas y los cabritos son los creyentes y los no creyentes. Son las personas que, siendo pecadoras, se dieron cuenta que necesitaban de un Salvador, creyeron en Cristo, que Él murió en la cruz por sus pecados, creyeron y fueron salvos. ¿Significa que no son pecadores? No, significa que son pecadores limpios, salvos por medio de lo que Cristo hizo. Y esos son las ovejas. Y después tenemos los cabritos, y en esta ilustración los cabritos son las personas que dijeron, voy a esperar. Como en el tiempo de Noé, nos decía la palabra de Dios, hace un mes más o menos hablamos de eso, pero como en el tiempo de Noé, siguieron con su vida normal, diciendo algún día voy a creer, o algún día voy a ver qué pasa, hasta que era muy tarde. Pero eran personas que no han creído en Cristo como su Salvador. Entonces el Señor va a sentarse allí en su trono, los ángeles van a reunir a las naciones van a venir y los van a separar en dos grupos. Los van a separar en ovejas, que son las personas que han conocido a Cristo como su Salvador,
y van a separarlos en cabritos, que son las personas que siguen en su pecado. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Pues hemos hablado de esto, pero estamos al final de la tribulación. Terminó la tribulación, el anticristo estaba buscando matar ¿a quién? A los cristianos, ¿no es cierto? A las personas que habían creído en Cristo, él los buscaba para matarlos. Y gracias a la oscuridad que va a haber en ese momento, el Señor salvó a muchas de esas personas, protegió a muchas de esas personas. Ahora regresa el Señor. Él establece su trono, se sienta en su trono, esas personas vienen. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas naciones? Son las personas que sobrevivieron a la tribulación. Son los inconversos, las personas que no creyeron en Cristo, pero que escucharon, vieron las señales, pasaron por toda la tribulación y a pesar de todo eso, no querían reconocer que necesitaban de un Salvador. Y a la misma vez tenés personas que durante todo ese momento de tribulación, que era de 7 años, escucharon el Evangelio. Había varias personas que comunicaron el Evangelio, pero habían 2 testigos, nos dice la Biblia, que comunicaron el Evangelio. Habían cientos de personas que dieron vuelta predicando el Evangelio y hasta los ángeles anunciaron el Evangelio por todos lados, nos dice eso en la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? Muchas personas conocieron a Cristo como su Salvador. Muchas murieron durante la tribulación, pero acá estamos hablando de las personas que sobrevivieron hasta el final. Entonces, cuando hablamos de las naciones, es lo que queda de las naciones después de la tribulación. Y aquí en el medio encontramos a creyentes e inconversos, personas que no han creído en Cristo, y el Señor los va a separar. Versículo 33, lo leemos otra vez, pero dice: pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vamos a empezar con las ovejas que están de su mano derecha. Ahora, primero que nada, y podemos ir a varios pasajes en la Biblia, no lo voy a hacer, solamente les voy a hablar de una ilustración, pero la mano derecha es considerada la mano de herencia. Era una mano de bendición realmente en toda la Biblia. Tenemos la historia de José con Efraín, con sus hijos, digamos. Y él van delante de él y él se tiene que asegurar de poner su mano derecha sobre el primer hijo y su mano izquierda sobre el otro hijo, y lo que va a hacer es bendecirlos, va a orar por ellos, va a pasar una bendición que era heredado en ese tiempo, pero se asegura de poner su mano derecha sobre la primera persona. ¿Qué simbolizaba eso? No solamente el privilegio, sino que significaba herencia. Significaba: este hijo va a tener todo lo que yo poseo cuando muera. Y eso era parte de la mano derecha. Y el Señor acá nos está diciendo a nosotros, a los que sobrevivieron, a los que están siendo juzgados, en este caso a las ovejas, le dice: venid. Están del lado derecho y le dice: venid, benditos de mi Padre. La idea acá de benditos de mi Padre es, o sea, la frase es especial, es decir, esto es la fuente de salvación. Ustedes no hicieron nada, pero el Señor los bendijo, mi Padre los bendijo. ¿Cómo los bendijo? Mandando a Cristo a morir por sus pecados. Y un día ayudando o llevándonos a creer en Cristo como nuestro Salvador. Y Él hizo esa obra de salvación y dice: venid, benditos de mi Padre. Dios los salvó. Y nos dice: heredad el reino preparado para vosotros. Es increíble esto, cuando pensamos, y realmente debe maravillarte, cuando vos pensás en tu vida y tu pecado y tu maldad, y reconoces esa maldad en tu corazón y vos decís: qué misericordioso que es Dios, lleno de gracia y amor, que realmente puede salvar a un vil pecador como yo. Si conoces a Cristo como tu Salvador, has llegado a ese punto en tu vida y reconoces eso y decís: wow, no puedo creer que Cristo, aparte, o sea, sabiendo todo lo que soy, todo lo que pienso y todo lo que hago, me salvó. Es increíble pensar eso. Pero no termina allí, sino que Él nos dice: lo salvé, que es asombroso,
Y después dice, no solamente los salvé, sino que les estoy dando una herencia. Dice acá, venid, bendito mi Padre, heredad el reino. Es una herencia, el reino de los cielos. Vamos a pasar por toda la eternidad. Nos dice la palabra de Dios que hay mansiones allí, ni nos van a importar. No nos va a importar nada de eso, porque vamos a estar allí y la herencia que vamos a tener es glorificar a Dios por toda la eternidad. Y servirle y adorarle y estar toda la eternidad. No vamos a tener necesidad de luz, de calor, del sol, nada de eso, porque el Señor va a dar la luz y nos va a dar todo lo que necesitamos. Cantamos hoy, cara a cara espero verle al Señor que dio su vida por mí. Y eso es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Heredamos las mismas bendiciones. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, cuando vos pensás en la vida cristiana, es increíble que Dios nos salvó. Eso es increíble que Él nos limpió de nuestros pecados. Y es increíble que siendo como somos nos da una herencia que realmente es incorruptible, que no podemos perder, que es asombrosa. Y Dios da todas esas cosas a los creyentes. Dios nos ha elegido, nos ha ordenado para salvación, para que nosotros podamos recibir la herencia incorruptible del Señor por toda la eternidad. Y miren una cosa más en el versículo 34, dice, venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La palabra de Dios nos habla varias veces, pero antes de la creación del mundo, el Señor ya tenía planeado quién iba a conocer a Cristo como su Salvador. Él ya nos eligió. Él ya nos predestinó a ser salvos. ¿Fue algo bueno que vio en tu vida? No. ¿Por qué? Porque no ve nada bueno en nuestra vida. Nuestras obras son trapo de inmundicia. Nuestro corazón está revelado totalmente delante de Él y lo único que puede ver es cosas horribles. Y sin embargo, sabiendo quiénes somos, nos salvó, nos eligió, preparó este lugar, el reino, la herencia del reino, antes de la fundación del mundo. Eso es asombroso, que Dios haga eso. ¿Por qué? Porque es un Dios de amor. Porque es un Dios de misericordia, porque es un Dios de gracia, porque realmente lo que merecemos, como leímos al principio en Romanos 1:18, es la ira de Dios. Eso es lo que merecemos. Merecemos ser consumidos, merecemos desaparecer. Y Dios no hizo eso. Él nos salvó, nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿Basado en qué? Y acá estos versículos son muy mal usados. Pero versículo 35 en adelante dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Algunos leen este pasaje y dicen, bueno, si yo quiero estar en el reino, ¿cómo puedo estar? Y dice, por las evidencias en tu vida. Acá nos dice 5 cosas. Nos dice, Jesús tuvo hambre, tuvo sed, fue forastero, estaba desnudo y estaba en la cárcel, o enfermo y en la cárcel. Y viniste a verlo. Y algunos sacan este pasaje y dicen, si vos cuidás de los pobres, y si vos das a la persona que tiene hambre, y si das agua a la persona que tiene sed, entonces vas a tener la herencia del reino. Ahora, ¿está hablando de salvación por obras el Señor aquí? La respuesta bien fuerte y clara es no. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Porque la salvación no es por obras, ya nos dijo eso en todos lados en la palabra de Dios, es por creer en Cristo. Entonces, ¿qué está hablando acá? Bueno, lo que está mencionando en el versículo 35 y 36 son evidencias de una persona que conoce a Cristo como su Salvador. Alguien conoce a Cristo como su Salvador, va a ministrar a los hermanos. En este caso a Jesús. Es un resultado natural de Dios habiendo hecho la obra en tu corazón. Ahora el problema es, si vos
has hecho una profesión de fe, creíste en Cristo como tu Salvador y realmente no tenés deseo de servir o ministrar a otros, entonces necesitas evaluar, examinar si realmente conoces a Cristo como tu Salvador. Porque la persona que conoce a Cristo como su Salvador ya tiene la herencia preparado antes de la fundación del mundo. Ya el Señor le ha dado el Espíritu Santo, ya el Señor lo está esperando en el cielo. Y esa persona vive para Dios. Esa persona va a usar sus dones, va a usar sus habilidades para ministrar a otros hermanos. Eso es lo que va a hacer. Eso es lo natural que debe salir como fruto de haber creído en el Señor. Por eso nosotros cuando miramos y decimos si una persona es salva, ¿qué dice la Biblia? Por sus frutos lo conoceréis. ¿Por qué? Porque si una persona profesa a Cristo, profesa creer en Cristo, pero realmente no vive creciendo, tomando decisiones espirituales, leyendo su Biblia o lo que sea, es porque no tiene deseo de hacerlo, probablemente porque no conoce a Cristo como su Salvador. Pero una persona que realmente conoce a Cristo como su Salvador va a estar creciendo día a día y va a ser natural que Él quiera ministrar. En este caso, está hablando en el contexto de la palabra de Dios aquí, había muchas personas con hambre en ese tiempo. Entonces los hermanos debían decir, bueno, yo tengo, pero voy a compartir con mi hermano que está con necesidad. Había personas que tenían sed, había personas que no tenían casa, que necesitaban un lugar para poder descansar. Había personas que estaban en la cárcel, había personas que estaban enfermas. Y el Señor está diciendo, esos son los resultados naturales de alguien que conoce a Cristo como su Salvador. No está diciendo si haces eso vas a entrar al reino. Está diciendo si creíste en Cristo como tu Salvador y entras al reino, la evidencia va a ser en que vas a ministrar a otras personas. Versículo 37. Perdón, voy a adelantarme de PowerPoint porque estoy atrasado. Estamos en el 4. Estoy haciendo rápido por eso. Versículo 37. Dice, entonces los justos le responderán. ¿Quiénes son los justos acá? No estamos hablando acá de los fariseos. En otros lados los fariseos se llamaban los justos, ¿no es cierto? Los líderes religiosos decían, nosotros somos justos. Esto no es alguien que piensa que es justo. Él está diciendo las personas que fueron justificadas, limpios de su pecado. ¿Por qué? Porque creyeron en Cristo como su Salvador. Entonces, es importante acá porque creyeron. Antes de la fundación del mundo Dios ya los eligió, creyeron y el resultado son estas obras. Pero no se puede cambiar el orden de esas cosas. Algunos quieren decir, si hago estas obras, entonces me espera el cielo. Y quizás así, de esa manera, me perdone los pecados. Y es totalmente al revés. Te elige antes de la fundación del mundo, te perdona los pecados porque creíste en Cristo como tu Salvador y el resultado son estas cosas. Cuando menciona acá en el versículo 37 a los justos, está diciendo, estas personas son personas que elegí antes de la fundación del mundo, que han creído en Cristo como su Salvador. Eso es lo que los hace justos. Y después hicieron estas obras. Entonces es muy importante la cronología, porque hoy en día muchas personas, basado en versículos como este, piensan que pueden llegar a Dios o pueden tener acceso al cielo por ser buenos, por dar a los pobres, por ofrendar y dar tu diezmo a la iglesia. Ahora esas cosas no están mal. Es más, debemos hacer todas esas cosas. Debemos ser buenos, debemos ofrendar, debemos dar a los pobres, debemos ministrar. Pero eso no es lo que va a darte acceso a Dios. Solamente lo que Cristo hizo en la cruz y vos creer en que Él tomó tu lugar y así ser limpio de tu pecado puede darte ese acceso a Dios. Versículo 37 entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Realmente se están preguntando diciendo, ¿cuándo pasó todo esto? Hace 3 años y medio que te conocemos, Señor, y no me acuerdo de ninguna de estos momentos para hacerlo. Lo hubiese hecho, pero no me acuerdo de nada de lo que estabas haciendo. O cuándo era esto que te vimos en estas circunstancias. Versículo 40. Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis
a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo que está hablando ahí es de ministrar a los hermanos. Les menciono algunos versículos. En Hebreos 2, versículo 11 y versículo 12 dice así: por tanto, el que santifica, como los que son santificados, son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Lo que está hablando el versículo ahí es las personas santificadas, son todos hijos de un Padre, pero Él los menciona como que son hermanos. Y esa es la idea del versículo 40, es que en cuanto hiciste esto a uno de mis hermanos, está hablando de alguien que conoce a Cristo como tu Salvador. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo fui salvo por lo que Cristo hizo en mi vida, creí en Cristo como mi Salvador y ahora estoy ministrando a los hermanos. Hay alguien que tiene necesidad, ayudo a suplir esa necesidad. Hay alguien que tiene enfermedad, hay alguien que, Dios quiera que no, pero puede pasar que esté en la cárcel y necesita que lo visitemos. Hay diferentes oportunidades para ministrar a los hermanos. Y el Señor está diciendo: cuando lo haces al hermano más pequeño, lo estás haciendo para mí. Ahora, eso es interesante porque no tendría que pasar, pero sucede siempre. En la iglesia siempre tenemos lo que llamamos grupos, cliques o lo que sea, y normalmente tenemos un grupo acá, el grupo pasaba mucho en mi facultad, pero el grupo que es, estos son los mejores, ¿no es cierto? En nuestra iglesia chica no pasa tanto porque tenemos que ser todos un grupo. Pero en iglesias más grandes hay más división, y después tenés a los que están, más o menos, están un poquito en este grupo y un poquito en el otro, y después tenés los que realmente no querés pasar nada de tiempo. Cada vez que estás con ellos, se quejan, vos les ministrás, le diste comida y te dicen: pero ¿por qué me cocinaste esto? Esto no me gusta, ¿no? ¿No era que tenías hambre? Sí, pero no quiero lechuga. Y yo tampoco quiero lechuga, quiero una carne o algo así, ¿no? Pero tenemos esas personas que son difíciles de ministrar, que son complicados, que quizás se quejan, que quizás tienen dificultad, y vos decís: bueno, no voy a perder mi tiempo con esta persona. Y el Señor está diciendo, aun cuando ministrás a los más pequeños, que está hablando de esa clase de personas, lo estás haciendo para el Señor. Ahora, ¿cuántos de nosotros, si tuviéramos que ministrar a estas personas que cada vez que lo ministrás realmente salís alterado o molesto porque realmente te vuelve loco? Y yo te digo como pastor: ¿podés ministrar a fulano? Y vos decís: ¿en serio, pastor? Realmente no voy a perder mi tiempo. Ahora, si yo voy y te digo: Jesús está en la otra habitación y Él quiere que vos lo ministres. Creo que todos, ¿no? Quizás me vas a decir: bueno, Andrés está loco porque Jesús no está, pero ¿entienden lo que digo? ¿No? Jesús está en la otra habitación, todos nosotros estaríamos como: yo quiero ir a servirle y a ministrarle. Es Jesús, voy a ir a dar mis dones y mi habilidad y mi tiempo porque quiero estar sirviendo a Jesús. Y todos, creo que todos haríamos eso contentos. Y el Señor está usando esta ilustración para decir: cuando vos lo haces por el hermano que quizás tiene todos sus problemas o lo que sea, y ministrás a él como si estuvieras ministrando al Señor, eso es lo que estás haciendo, ministrando al Señor. Y es una buena ilustración para ayudarnos a nosotros a ministrar. Ahora, unos versículos más, ya lo hablamos, pero Mateo capítulo 10, versículo 40, nos habla de los hermanos. Dice: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, no es un hermano que no tiene nada que ver, estás ministrando, estás recibiendo al Señor. Y un pasaje más, Mateo 18, 4 y 5, perdón, lo tengo acá. Dice: así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Miramos este pasaje también, no está hablando de niños, está hablando de personas, realmente niños espirituales. Está hablando de personas que conocen a Cristo, que necesitan crecer, y lo que está diciendo acá es que recibas a un niño, que ministres a un niño, que animes a un niño, que le ayudes
en su vida espiritual, y es como hacerlo para el Señor. Entonces, si conoces a Cristo como tu Salvador, el resultado natural que debe surgir de tu corazón y en tu forma de vivir es ministrar a las personas que tienen necesidad. Debe existir, y sabemos por otros pasajes, que comienza aquí en la iglesia. Acá es donde comienza, ministrando, edificando al cuerpo de Cristo. Y después salimos de aquí, de este lugar, de este edificio, y ministramos a personas que no conocen a Cristo. Pero lo hacemos acá, ministrándonos, amándonos, edificándonos. Aún a las personas difíciles lo hacemos pensando, esto es para Cristo. Y eso es lo que nos está diciendo. Pero es un resultado natural de las personas que conocen a Cristo como su Salvador. Entonces te hago esta pregunta. ¿Estás ministrando y sirviendo y usando tus habilidades, usando tus dones? A veces lleva sacrificio. Lo estás haciendo de una manera sacrificial, pensando esto es para el Señor. Y si conoces a Cristo como tu Salvador, la pregunta es muy importante, porque va a revelar si conoces verdaderamente a Cristo o no. O va a revelar si sos un creyente inmaduro. O va a revelar si realmente no tenés un corazón para Dios como deberías. Entonces es algo para examinar en nuestro corazón. ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? ¿Estás haciendo esas acciones, viviendo, ministrando, usando lo que Dios te ha dado para ministrar al otro? Porque eso es como debe ser. No termina allí, nos da una segunda ilustración. Nos dice los cabritos del lado izquierdo, versículo 41. Dice, entonces dirá también a los de su izquierda. Ahora los de la derecha están ahí en el trono, están siendo juzgados, y el Señor dice, ustedes fueron elegidos antes de la fundación del mundo, creyeron en Cristo, están haciendo todas estas acciones, sirviéndome a mí, gloria a Dios, pasen al reino de los cielos. Y eso es lo que va a pasar. Va a haber un reino milenial y van a pasar. Y los otros van a ser juzgados en ese mismo momento. Y ahí empezamos, versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, a los cabritos, a los que no conocieron a Cristo como su Salvador. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Palabras muy fuertes allí. Algunos dicen, ¿cómo puede ser? Tenemos un Dios de amor y misericordia. Y mirá las palabras que usa. Y otra vez, les dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad de creer. Y si estás aquí hoy y no crees en Cristo como tu Salvador, te está dando una oportunidad hoy, y podés poner tu confianza en Él, y podés ser limpio de tus pecados, y podés heredar el reino de los cielos. Pero les dice acá a los que no creyeron, apartaos de mí, malditos. Realmente es dados a destrucción. Esa es la idea de la palabra. Fueron como que si fueran creados para destrucción. Le dice, apartados de mí, creados para destrucción, al fuego eterno. Si alguna vez te preguntaste si el infierno es para siempre, nos dice ahí el fuego eterno. Es la misma palabra que se usa para la vida eterna. Entonces, si la vida eterna es para siempre, el fuego es para siempre. Y dice, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Esto no es un juego realmente, esto es algo muy importante, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Y realmente es asombroso lo que Él hace al entregar a su Hijo a morir en una cruz por nosotros, porque no lo merecemos. Pero hizo todo eso. Y por medio de lo que Él hizo en la cruz, y nosotros creyendo en Él, podemos ser limpios de nuestro pecado y podemos evitar ir al infierno eterno. Que saben que ahí habla del fuego eterno, pero lo peor del infierno no es el fuego, no es la oscuridad. Lo peor del infierno es que Dios no va a estar allí. Eso es lo peor del infierno. Entonces tenés el cielo, el reino de los cielos, donde vamos a glorificar a Dios por toda la eternidad y vamos a adorarle y vamos a estar sin enfermedad, sin pecado, sin maldad, sin necesidad de sol, todo eso. Y hay mucho más que el Señor no nos dice. Vamos a tener todo eso
por lo que Dios hizo en la cruz. Y sin embargo, a pesar de todo eso, hay personas que escuchan el Evangelio y lo rechazan. Y un día el Señor va a regresar y va a decir, ya es muy tarde. Cuando se den cuenta de su error, ya va a ser muy tarde y va a decir, apartaos de mí, o creados para destrucción, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ni fue creado para el hombre el infierno, fue creado para Satanás y sus ángeles. Y el hombre decide ir allí en su pecado, en vez de creer en Cristo como su Salvador. Versículo 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis. Estaba desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo, es verdad, os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Ahora otra vez, no estamos hablando de bondad del ser humano, no es que alguien no le dio nunca una comida a alguien pobre, no es eso. Es una evidencia en tu corazón que el Señor, una vez que te salva, una vez que tenés limpios tus pecados, Él crea algo que llamamos regeneración, una nueva vida, y ahora vos podés hacer estas acciones para el Señor. Y estas personas no podían hacerlo para el Señor. Primero porque no les interesaba, pero segundo, no lo estaban haciendo para Dios. Y ellos el Señor les va a decir, no hiciste las cosas que yo quería que hagas. Y ellos van a decir, ¿cuándo, Señor, no te ministramos? Y Él va a decir, porque no ministraste a uno de los más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Y miren esto, porque otra vez Él va a repetir esto, pero versículo 46. Y estos, los de la izquierda, los cabritos, irán al castigo eterno. Qué triste. Qué triste cuando vos ves en la palabra de Dios el amor que Él muestra y cómo Él lleva el Evangelio a todo el mundo. Y es más, en este tiempo lo van a escuchar directamente de un ángel que lo va a anunciar. Y lleva el amor a todas estas personas y dice, yo morí por cada uno de sus pecados, lo único que tienen que hacer es creer. Dicen, no lo voy a hacer. Y el resultado es que irán al castigo eterno. El mundo que no conoce a Cristo está en camino al castigo eterno. Han escuchado la semana pasada, necesitamos llevarles el Evangelio. Nosotros no somos los que van a salvar su vida, pero necesitamos llevarles el Evangelio. Y cuando nos damos cuenta de que están en un destino a un infierno eterno, castigo eterno, lejos de Dios, y cuando pensamos en eso, debe motivarnos a decir, quiero llevar más el Evangelio, que lo escuchen, que puedan tener la oportunidad por lo menos de o creer o rechazar, pero que lo escuchen claramente. Y debe darte un deseo o un fervor de llevar el Evangelio a otros. Y nos dice, para terminar, versículo 46, pero los justos, ¿quiénes son los justos? Los que conocieron a Cristo como su Salvador, los que han sido perdonados por su pecado. Ellos irán a la vida eterna. Misma palabra, eterno y eterno, la misma palabra. Van a ir a la vida eterna para adorar a Dios para toda la eternidad. Entonces, ¿estás listo para la venida de Cristo? ¿Qué significa eso? El Señor puede regresar hoy, pero también tu vida puede terminar hoy. Dios quiera que no, que nos dé muchos años más, pero nadie sabe cuánto va a vivir. ¿Estás listo para la venida del Señor? Si tu vida terminara hoy, ¿estás listo para pasar a la eternidad? ¿O el Señor va a decir, no, realmente fuiste a la iglesia, pero eso no sirve de nada porque no creíste, no fuiste limpio de tu pecado? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? Si no lo conoces, podés hacerlo ahí en tu corazón. Darte cuenta de tu pecado, de tu rebeldía hacia Dios, arrepentirte y pedirle, o creer en Él y pedirle que te salve, que te limpie de tus pecados y puedes ser salvo. Si sos salvo, ¿vivís para Dios? Pensando en su regreso, pensando en ministrar a los hermanos, pensando en llevar el Evangelio,
Muchas veces como creyentes nosotros nos enfocamos, decimos soy salvo, pero nos enfocamos y nos perdemos en cosas del mundo, en mi trabajo, que no está mal trabajar porque el Señor nos manda a trabajar. Nos enfocamos en nuestros deseos o lo que sea y evitamos o no nos damos cuenta y estamos malgastando nuestro tiempo en esas cosas en vez de estar viviendo para Dios. Y lo que Dios está diciendo acá es que ya sos salvo, Él no te va a sacar eso, pero la evidencia de eso es que estás ministrando a los hermanos, es que estás interesado en su bienestar, sirviéndoles como si fuera para Cristo. Y debemos estar llevando el Evangelio al mundo que no conoce a Cristo. Entonces, ¿estás viviendo para Dios? Pensando en las cosas bíblicas, cumpliendo con las cosas bíblicas. No solamente congregarse, eso es bueno, eso es importante, es obediencia a Dios, sino en decir, voy a vivir para Dios, voy a pensar en Él, voy a llevar el Evangelio, voy a ministrar a los hermanos con las necesidades que ellos tengan. Porque todo eso es algo que agrada a Dios. Terminamos Mateo 25. Realmente Mateo 24 y 25, cuando lo miré al principio, realmente no lo quería predicar, ¿no? Pero no tenías opción. Pero realmente lo que vemos allí, aun cuando el Señor da oportunidad tras oportunidad y dice, bueno, hasta acá llegaron las oportunidades, podés ver su gracia y su misericordia al darnos algo que no merecemos. Así que va a haber un juicio a las naciones. Espero que vos no estés allí como un cabrito, sino que estemos como ovejas que conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Y así podemos pasar a la eternidad. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por darnos la salvación, por un día, Señor, escuchar el Evangelio y entender y creer en ti como nuestro Salvador, Señor, y sabemos que tú nos has perdonado nuestros pecados, nos has limpiado. Y, Señor, no solamente eso, sino que nos ofreces y nos das, nos prometes una herencia incorruptible, una herencia de vida eterna para servirte y adorarte en el reino. Y, Señor, anhelamos ese momento cuando estaremos en la gloria sirviéndote. Señor, te damos gracias por esa promesa. Señor, te pedimos, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, que hoy pueda darse cuenta de su necesidad, de que es un pecador o pecadora, Señor, lejos de ti, que ese pecado lo lleva a una eternidad sin ti, a un infierno eterno, castigo eterno. Y, Señor, que se dé cuenta que no necesita ir allí porque tú ya has hecho todo en la cruz, y que pueda hoy creer que tú has muerto por sus pecados, has cargado su maldad sobre ti y muerto y resucitado en victoria sobre la muerte. Y, Señor, lo único que tiene que hacer es creer en ti. Te pido, si hay alguien así hoy aquí, que pueda hoy pasar de muerte a vida espiritual. Señor, te pedimos que podamos estar dedicados en vivir para ti, en darte la gloria a ti, en servirte, en llevar el Evangelio a un mundo que no conoce de Cristo, Señor, y que nos use grandemente en esta iglesia y fuera de las paredes de esta iglesia para adorarte, servirte y glorificarte. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.